ahora vamos con el PowerPoint. Es este. ¿Me confirman, por favor, si se ve? Yo lo veo. Perfecto. ¿Se ve, tío? Sí, yo sí lo veo. Muy amables a todos. Vamos entonces como presentación. Y empezamos. Ya. Bueno, lo que les comentaba, chicos, que la idea es que en la clase de hoy podamos hacer un resumen de las 4 guías que hemos enviado, para que ustedes entiendan cuáles son las herramientas que se ha dado énfasis. Es importante que ustedes sepan que estas guías se han elaborado con objetivos que nos pide el Ministerio de Educación, lo que es más importante, y las últimas guías ya tienen que ver con el último plan que se hizo, que es priorizar lo que a ustedes más les va a servir durante este año, para que así retomemos a fin de año, y ya el próximo año sea un año donde ustedes tengan hartas herramientas y puedan seguir avanzando en su aprendizaje. En el caso de ustedes es importante que se vayan con muchas herramientas. Lo ideal es que cuando volvamos no tengamos que solo estar nivelando, sino que podamos seguir avanzando y se vayan con muchas estrategias, porque ustedes ya van a cumplir un nuevo ciclo y ya van a irse a primero medio. Lo ideal es que se vayan con las herramientas que son muy necesarias para seguir en el proceso de aprendizaje, ¿ya? Entonces vamos a ver la primera diapo, la que sigue, profesor Francisco. Gracias. Bueno, en esta primera guía, lo importante era que ustedes pudieran obtener información de un texto hablado o de un texto escrito. Y la idea era que ustedes aprendieran a hacer registro, a escribir sobre algo, ¿ya? Yo les mandé, me acuerdo, un video cortito y un texto de Galeano, y la idea era que con ese texto ustedes pudieran aplicar distintos tipos de organizadores gráficos, de poder registrar, ¿ya? Se dieron algunas sugerencias. Un registro escrito, cuando yo hago un texto, es importante que yo lo pueda leer, que sea de fácil acceso y que me ayude a comprender lo que yo leí o lo que yo escuché. Esa actividad a ustedes también les sirve para cuando ya volvamos al aula, ustedes puedan tomar apuntes. No solo escribir lo que está en un texto o copiar, sino que ustedes también puedan tomar apuntes de algo que está hablando una persona o un profesor, ¿ya? Entonces eso es muy importante. Yo empiezo a ordenar mis ideas. Lo importante al generar un texto es que yo puedo usar diferentes estrategias, esquemas, mapas conceptuales, ilustraciones, y así yo puedo favorecer cuando estudio y puedo recordar lo aprendido, ¿ya? Vamos a ver la diapo que sigue, profesor Francisco. Entonces, para yo ayudarlos en esta forma de trabajo, les di 2 ejemplos. Estos se llaman, son en realidad mapas mentales. Cuando uno pone un centro, una idea, y la va desglosando, es un mapa mental. Cuando uno parte desde un título y desglosa hacia abajo, es un mapa conceptual. Ahora, yo también esto lo puedo hacer tomando apuntes, puedo hacer varios círculos y poner las ideas. Yo espero que ustedes recuerden lo que hacíamos en sala cuando estábamos en lenguaje, que a veces leíamos un cuento y después ustedes generaban un mapa conceptual del cuento leído. Y iban ordenando por las ideas, con los personajes, iban poniendo el desglose de personajes, las escenas más importantes. Ese tipo de trabajo a mí me sirve para trabajar todo tipo de texto, ¿ya? Aquí yo di 2 modelos y la verdad es que las guías que me devolvieron llegaron con unas ideas súper bonitas. Hubo un compañero que hizo un mapa mental o un mapa conceptual
y lo hizo con estrellas. Y las estrellas que para él eran más importantes las pintó de amarillo, y las que eran información anexa las pintó de otros colores. Cada uno, desde su forma de organizarse, va generando un organizador gráfico, ¿ya? Una pregunta, a ver quiénes me contestan. ¿Qué tengo que tener para poder hacer un buen mapa mental o un buen mapa conceptual? Lo que se les ocurra, chiquillos, ¿qué me sirve para hacer un buen mapa mental o Las conceptual? ideas principales del Las texto. ideas principales, ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más me puede servir para armar este mapa conceptual? Hacer apuntes. Muy bien. Ideas principales, voy tomando algunos apuntes, algunas anotaciones. Muy bien. ¿Qué más se les ocurre? Algo que se ve en esta diapositiva, ¿qué usan? Colores. Colores, ¿ya? Si yo no tuviera colores, ¿qué más podría usar? La Figuras. imaginación. Perdón, de nuevo que no escuché. La imaginación. Sí, la imaginación es transversal, siempre la tengo. Si yo no tuviera colores, si se fijan en el que está con harto amarillo, tiene uso de distintos tipos de letras. También me puede ayudar, ¿ya? Lo importante es que yo pueda diferenciar lo más importante de lo accesorio, pero me quede con toda la información, ¿ya? De hecho, en esta guía, que era un texto de Galeano, llegaron unos mapas conceptuales súper bonitos, y algunos se atrevieron incluso a dibujar algo nuevo, y generaron también un dibujo que armaba toda esta información. En concreto, chiquillos, estas herramientas, los organizadores gráficos, les sirven en ciencias, historia, lenguaje, matemática, y en toda la información que ustedes requieran organizar. ¿Por qué es importante organizar la información, chiquillos? Porque te ayuda a organizar la mente. Porque puedo organizar mi mente. Y si yo organizo mi mente, puedo seguir avanzando en el conocimiento. Recuerden que el lenguaje es lo que yo utilizo para pensar. Y cuando yo pienso, puedo ir organizando lo que aprendo, organizando lo que me pasa, y puedo ir comunicando esta información, ¿ya? Entonces la guía número 1 se centró en esa estrategia. Vamos a ver la otra diapositiva. Esa. Después, en la guía número 2, teníamos que centrarnos en algo más específico de la literatura, pero igual hicimos un juego bien bonito porque lo articulamos con lo que estaban viendo en historia. Entonces hablamos de contexto histórico, que es algo que se usa mucho en la literatura, y también hablamos de los personajes, ¿ya? Esa pintura, ¿de quién era? ¿Se acuerdan? De Romeo y Julieta. Romeo y Julieta, y está muy, muy centrada en la época, ¿ya? ¿Qué veían en esa pintura? Yasmín, ¿Podría repetir la pregunta, profe? en esa pintura que observamos imágenes de la época, ¿qué se ve? ¿Es como una pintura de la actualidad? La imagen que ustedes ven, ¿qué les evoca? Amor. ¿Ya? Si se dan cuenta, chiquillos, está como bien recargado a cómo era la época. Esa cosa como harto detalle, como querer expresar mucho, centrarse mucho en como en lo que se quería expresar, pero así un poquito recargado, ¿ya?
porque era el renacimiento, el renacer de muchas ideas, el renacer de muchas cosas, ¿ya? Bueno, en esta guía, para nosotros fue importante destacar un texto de Romeo y Julieta, un fragmento, una parte del libro original, y responder algunas preguntas. Responder cómo eran los personajes, y vimos características psicológicas, y después vimos el contexto histórico, ¿ya? ¿Quién me puede ayudar leyendo lo que es características psicológicas? Yo. Ya, Características psicológicas, cualidades internas de un individuo. muchas Eso. gracias. Ya, profe. ¿Sí? ¿Me ibas a decir algo? ¿No? Ya. Las características psicológicas es lo que yo puedo, leyendo este fragmento, es lo que yo puedo como inferir de cómo es la persona. Entonces muchos me describieron súper bien. A una Julieta súper romántica, muy apasionada, pero también un poquito miedosa me pusieron algunos. Y en el caso de Romeo me dijeron cosas distintas. ¿Quiénes se acuerdan cómo era el personaje de Romeo? O las características que vieron en él. Valiente. Apasionado. Valiente, apasionado. Hubo alguien que dijo algo que era clave. Ya, también. Y hubo alguien que me dijo que era acelerado. Y sí, yo creo que Romeo también era un poquito acelerado e impulsivo, porque él quería todo rápidamente y se subió al balcón y bajó de la rama y hasta un porrazo se dio entre medio. Así que las características psicológicas es la cualidad interna, pero que yo la logro obtener y ver por lo que pasan en los hechos, ¿ya? Y contexto histórico. ¿Quién me puede leer lo que es contexto histórico? Yasmín, ¿me puedes ayudar? O José. ¿Quién me ayuda? ¿Me escucho? Sí, te escuchas muy bien. Ya. Dice contexto histórico, época en que ocurre la acción. No, pues, en que ocurre la acción de la obra literaria. Ya. Bien, José. Es súper importante esto porque me dice cuándo, en qué época ocurre. Y esto es muy importante porque esto va a condicionar el tipo de personajes, la trama, el lenguaje que se usa por el autor y el mensaje que quiere dar el autor. Por eso cuando yo leo un libro o una novela o algún texto histórico, es importante el lenguaje utilizado porque a mí me va ubicando en tiempos. Y no es menor escribir algo en el 1800 a escribir algo en el 2020. Por eso el contexto histórico condiciona muchas cosas de un texto literario, ¿ya? Si se dan cuenta, esta guía apuntaba objetivos de literatura bastante puros, pero que me ayudan a la literatura que voy a ir enfrentando de aquí hasta cuarto medio, ¿ya? Por eso era importante el trabajo de esta guía. Vamos a ver la diapositiva que sí. En la guía número 3 hicimos un cambio, un quiebre bien grande, porque aquí trabajamos con un texto científico, un texto informativo en el área de ciencias, y con un tema que ustedes están trabajando con la profe Paula, que tenía que ver con las células sexuales, ¿ya? Acá la idea de esta guía es que ustedes tuvieran herramientas para poder trabajar otro tipo de textos y tener herramientas para poder sintetizar, registrar y ordenar la información que yo recibo y así poder estudiar también, estudiar mejor.
Entonces, en esta guía, la idea es que ustedes generaran preguntas, que las preguntas se le hicieran ustedes. Y también aprender a hacer tablas comparativas, ¿ya? Porque la idea es que ustedes tengan distintos tipos de organizadores para ir ordenando la información. Voy a tomar un poquito de agua, chicos. Hace días que no hablaba tanto, chicos. Ya. Acá yo les di la pauta para hacer preguntas literales, inferenciales y críticas. Y la idea era que ustedes generaran sus propias preguntas del texto que habían leído. Y para organizar esta información, porque hablábamos de las células sexuales femeninas y células sexuales masculinas, hay una tabla comparativa para que ustedes pudieran ir haciendo esta organización de información, y como lo dice el título, una tabla comparativa es una tabla que me permite comparar la información que aparece en un texto, ¿ya? Y aquí abajito yo les puse algunos ejemplos de preguntas para tener claridad de lo que es una pregunta de tipo literal, inferencial y crítica. ¿Quién me ayuda a leer las preguntas? Las preguntas que yo puse de ejemplo. ¿Quién me ayuda? ¿Me escuchan? Yo, profe, pero es que Sí, yo igual. ya yo Ah, leo ya, qué yo. bueno que me escuchan. Ya, ¿quién va a leer? Yo, Ya, dele, yo, dele. tía. Ya, ok. Que las preguntas literarias, preguntas inferenciales o preguntas críticas. La No, idea es las que preguntas leamos serían las aquí tres abajo. preguntas como ejemplo, para que veamos la diferencia. ¿Quién las puede leer todas? Yo, Ya, ¿qué es una célula sexual literal? ¿Qué es la ya, importancia de los ovarios? ¿Y qué podrías calificar la función de los espermatozoides? ya. Muchas gracias. Aquí se ve clarito el camino y la diferencia entre una pregunta literal, inferencial y crítica. En la pregunta literal, yo pregunto algo que la respuesta aparece en el texto. ¿Qué es una célula sexual? Y en el texto salía, la célula sexual es la que permite después hacer la fertilización. Sale clarito en el texto, yo esa información la tengo y la puedo hasta subrayar en el texto y sacar la respuesta. Sí, la tenía. La pregunta inferencial, Debe estar aquí, pum. En las guías. la pregunta inferencial es, ¿cuál es la importancia de los ovarios? No sé dónde los recibí, pero los imprimí, dijo. Hay un micrófono abierto. Ya. En la pregunta inferencial aparece en el texto, pero yo puedo sacarla de varios lugares del texto y me armo la pregunta, o sea, me armo la respuesta. ¿Cuál es la importancia de los ovarios? Y me salían como tres cosas. Entonces, si yo leo, voy tomando, infiero qué es lo más importante y me armo mi respuesta. Y en la pregunta crítica, ¿cómo podrías calificar la función de los espermatozoides? Aquí esta respuesta yo la tengo que generar con lo que yo opino de lo leído, con lo que yo creo de todo lo que leí. Aquí yo ya genero algo nuevo, una respuesta a una pregunta crítica, ya es generar una información nueva desde el texto que yo trabajé. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, desde la literal, inferencial a la crítica, hay mayor grado de complejidad en las respuestas que yo doy. Y eso a mí me va a ayudar a generar un conocimiento más profundo y más específico. Y para aportar a todo esto está la tabla comparativa que me ayuda a organizar la información y a tener insumos para poder generar este tipo de registros y textos que tengo que realizar. ¿Ya? Vamos a ver la que sigue, la próxima diapositiva.
Gracias. Y esta es la guía número 4. Yo sé que este texto fue para todos un poquito más complicado, ¿ya? Pero igual las compañeras que trabajaron conmigo, lo bueno es que igual se lanzaron y se dieron cuenta que aunque era un poquito más complicado, cuando uno se atreve, igual puede generar cosas nuevas y entretenidas. Entonces la idea también, en los meses que vienen, el trabajo que vamos a realizar, es enfrentar textos diferentes, ¿ya? En esta guía, que también acompañábamos el trabajo de ciencias, la idea era tomar algunas etapas de lo que es el método científico y enfrentamos un texto científico puro, ¿ya? Un texto muy bonito que hablaba de este hallazgo del salminicola, que yo de verdad quedé sorprendida, pero es un ser vivo, unicelular, que no respira. Cuando a mí me habían dicho que todos los seres vivos tienen que respirar oxígeno. Pero este personaje, este ser vivo, genera una respiración distinta que no requiere de oxígeno puro. Y ahí se rompe un paradigma gigante, un modelo gigante en relación a todo lo que sabíamos antes, ¿ya? Ahora, la idea de este texto era darnos cuenta que en realidad el conocimiento nunca se acaba. Uno siempre puede conocer cosas nuevas y generar nuevo conocimiento. Y desde ahí que el método científico tiene una etapa clave para generar conocimiento. ¿Quién me puede responder cuál es la etapa clave del método científico que se relaciona mucho con el lenguaje? Esta pregunta es clave para todo lo que viene, chiquillos. Catalina, que estuvimos trabajando, ¿qué parte es la clave del método científico? ¿El descubrimiento? El descubrimiento, ya, y antes de descubrir, ¿qué tengo que hacer yo para ir buscando ese descubrimiento? ¿La investigación? La investigación, excelente. Y hay una etapa en la investigación que es fundamental. ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué empiezo a hacer yo para poder generar conocimiento nuevo? ¿Generar dudas? Dudas, ya. Y cuando yo genero una duda, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo preguntas. Súper bien, Cata, tú hiciste todo ese caminito en tu tarea. Chiquillo, es muy importante cuando yo estoy trabajando un texto o ciencias o historia, un texto de literatura, que yo dude de lo que estoy leyendo, que yo me genere preguntas nuevas, ¿ya? Y una etapa clave en el método científico son las preguntas que yo me genero. Por eso en las guías yo les mandé varios ahí ayuditas para que puedan generar nuevas preguntas, ¿ya? Entonces aquí hay un resumen de lo más importante trabajado durante todas las guías que vimos en mayo y en junio. Manejar diferentes tipos de texto y obtener información. Hacer preguntas me ayuda a comprender y organizar mi conocimiento. Un glosario me ayuda a comprender palabras nuevas, y un glosario es un grupo de palabras que va en orden alfabético. Y los organizadores gráficos son formas para registrar la información, organizarla y sintetizarla. Cuando es mucha información, yo tomo lo más importante, ahí yo hago una síntesis. Achico a lo más importante y es más fácil de recordar. En estos organizadores tengo las tablas comparativas, los esquemas, los mapas conceptuales, ¿ya? Por eso es importante lo que hemos visto durante las 4 guías. En el grupo, en el curso, son poquitos los niños que van al día. Ojalá ahora que nos ordenamos un poco, ustedes puedan ir como poniéndose al día, retomando guías, ir avanzando.
para que cuando volvamos no se nos vuelva tan difícil ponernos al día con todo lo que dejamos pendiente, ¿ya? Las ayudas siempre están. Cuando yo no les contesto es porque estoy en alguna reunión del colegio, pero apenas yo vea el WhatsApp y tenga el ratito, yo los voy a ayudar y los voy a acompañar. Acuérdense también que yo soy la tía diferencial, los puedo apoyar en matemática, en ciencia, en historia. Ya, chiquillos, así que ojalá tomen esta información, se hayan ordenado, se den cuenta de todo lo que hemos trabajado, no es poco. Y estas 4 cosas que hay aquí, la verdad es que son herramientas claves para seguir aprendiendo el lenguaje y en todo lo que hay que hacer en el colegio, ¿ya? Chicos, ¿alguna pregunta de lo que vimos ahora? ¿Alguna duda? ¿Algo que para ustedes es muy complicado? Ahora, si está este silencio es porque es todo muy fácil y me van a llegar todas las guías hoy día. Me pusieron cara de que no, ¿cómo que no? Me van a llegar todas las guías pendientes, ¿verdad? Profe, Veo ciertas risas. yo recién, ayer me saqué la cosita del dedo y ahora, ayer me puse a terminar la guía, entonces quizás sí o sí esta semana se las mando, las dos. Ok, Amanda, sí, tú tenías la dificultad de tu manito, ahí es distinto. Ya. Pero, bueno, Alejandro es un chico que avanza harto, que lleguen más cositas de la Antonella. ¿Quién más por aquí? La Laura, que la he extrañado. Yo sé que José Navarrete se está poniendo al día, él me escribe harto. Alessandro es un niño que va muy al día también, la Yasmín va al día. ¿Ya? Para que ustedes ahí se vayan poniendo al día. Sí, Alejandro, dime. A mí solamente me falta la última guía por terminar. ¿Qué es esta? Sí, no, sí, Alejandro va como ok. Súper importante, en la última guía, ustedes generan preguntas que puedan ayudarnos a generar nuevo conocimiento, pero esas preguntas usen la imaginación. De hecho, con la Paulette y la Catalina, unas preguntas muy entretenidas. Entonces, ustedes inventen preguntas de lo que les surge en su imaginación y que uno pueda seguir contestando y aprendiendo, ¿ya? No se amarren como algo muy cuadrado. Acuérdense que el lenguaje me tiene que abrir la mente. Eso es lo bonito de trabajar lenguaje, ¿ya? ¿Alguna otra duda, chiquillos? No, yo por lo menos no. No, ya. Ok, Alejandro. La Antonella, que se ponga al día, que ha estado muy atenta, la felicito hoy día. En general, las caritas que veo, buena actitud. Hay otras caritas que no pude ver, pero ya lo vamos a ir regulando, ¿ya? Chicos, entonces con lo que vimos hoy día, vamos a ver el ticket de salida. Como yo les contaba, yo tengo problemas de internet, entonces yo no puedo revisar sus preguntas de inmediato porque no estoy desde el computador, estoy desde mi celular. Pero ustedes pueden enviar igual al chat por privado o al tío Francisco. ¿Cómo era, profesor Francisco? ¿Me escucha? Jimena, yo la escucho, por mientras que aparece el profe Francisco. Sí, acá estoy. Ahí está. Las preguntas que están acá, los chiquillos las van registrando en el chat y en la medida que usted les revise y les comente, ellos pueden ir dejando la clase, tía Jimena. Ya, sí, tía Yanina, lo que pasa es que como yo no estoy desde mi computador, delante lo hicimos vía WhatsApp. A mi WhatsApp. Y así yo les puedo responder. O lo enviaban al WhatsApp del profesor Francisco, y ahí después yo les respondo rápidamente cuando ya me salga del celular y de la clase. Ah, ok. Claro, es que yo tengo el problema que no puedo revisarlos de inmediato. Pero por WhatsApp nos íbamos dando cuenta quién llegaba y ahí van dejando la clase. La idea entonces, profesor chicos, Francisco. Ustedes tienen el WhatsApp de la tía Jimena, ¿cierto? Porque ella está en el grupo de octavo. Sí. Ya, la idea sería, chicos, entonces, que la respuesta a estas 2 preguntas
ustedes se la mandaran a ellas principalmente. En el caso de que no tuviesen el WhatsApp de la tía Jimena, lo pueden enviar en el chat privado, acá de Zoom, a mí, a la cuenta que dice Escuela Ciudad de León. Eso es como segunda alternativa, pero la principal es tratar de enviárselo al WhatsApp de la tía Jimena. La tía Jimena lo va a ir viendo y les va a poder decir si pueden abandonar la clase. ¿Les parece? Sí, porque ahí me va apareciendo y yo les voy contando. Chiquillos, mándenme la respuesta y escríbanme su nombre, porque algunos no tienen su foto y yo no los tengo registrados a todos porque perdí contacto, los tengo que volver a registrar. ¿Ya? Entonces, con sus propias palabras, ¿qué es un glosario y para qué sirve hacer los registros de información? ¿Para qué me sirve hacer todos estos organizadores gráficos? ¿Por qué yo hago un mapa conceptual? ¿Por qué hago un mapa mental? ¿Para qué me sirve una tabla comparativa? Ya la idea es que ustedes vayan con sus propias palabras respondiendo a estas dos cosas, ¿ya? Profe, yo no sé qué es un glosario. No lo sé. No te quedó la información, en la diapositiva anterior estaba. Ah, ya. Ok. Gracias. Me llegó una respuesta por WhatsApp, está ok, pero no sé quién la mandó. Ya. La Laura, está ok. Muy bien, Laura. Bien tu respuesta. Bien, Polet. Precisa tu respuesta, Polet. Súper. Cuídate mucho. Sigue avanzando en sus cosas. Ya, Cata, bien. Bien lo que es un glosario. Bien, José. Acuérdate que son tablas comparativas. Se llama, es un registro de información, pero es tabla comparativa. ¿Ya? Pero bien tu respuesta. Cuídense mucho los que van saliendo. ¿Cómo vaya, Alejandro? Muy bien, tía. ¿Va bien? ¿Me mandaste tu respuesta? No, ahorita se lo voy a mandar. Ok. El niño que me puso que un glosario es como un vocabulario, efectivamente. La gracia es que un glosario es un poquito más específico que un vocabulario, pero es lo mismo. Y va Ah, en ya, orden profe. alfabético. ¿Ya? Pero Ok. está súper bien. Ya, esa fui yo. Bien, porque- Amanda. Muy bien. Cuídate harto, Amanda, tu mano.